tenemos en Ruiseñor a Tatiana Mendoza. Un aplauso, por favor. Primero, disclaimer, hay que decirlo desde el inicio porque este podcast es para mayores de edad, ¿ok? Así que si ves este episodio es bajo tu propia responsabilidad. Ya que me encuentro con una poeta, profesora de literatura, fue mi profesora en algún punto de la trama de mi historia, es comunicadora social con un máster en tecnología e innovación educativa, editora del periódico Nuestra Voz, escritora, artista y tiene poemas que son parte de una obra que elevará o indagará en nuevas expectativas o nuevas perspectivas en el estilo de Ruiseñor. Por eso este podcast es más 18. Hola. Sí, Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Definitivamente es chévere compartir con un ex estudiante ya desde el otro lado, Ajá. ¿no? Y muy buena la aclaración porque obviamente los temas van a ser muy... Un poquito, vamos a hablar un poquito de poesía. Ajá, de poesía y también de otras cosas, ¿no? Que tal vez tienen un tono un poco más elevado. Eso es algo que nunca, o hasta el momento, producción no se ha tratado, al menos en el programa. Es la primera vez. Por eso, cuando estaba escribiendo esta intro, sí fue como dar ese pequeño disclaimer, esa pequeña advertencia sobre esto, porque, bueno, en parte chiste, en parte real, porque nunca se había hablado de estos temas como tal en esto. Entonces yo quería brindarles un poco de contexto al público que ve este podcast. Y es que te conocí en varias etapas, considero yo. Porque primero fuiste mi profesora. De ahí en fuera yo me gradué y empecé a estudiar arte. Y en eventos, en cuestiones que tienen que ver la cultura o la poesía, en situaciones en específica, fue hasta cierto punto raro de, ahí está mi profe, ¿ok? Le gusta estar en este ambiente medio bohemio, dentro de un aspecto de la literatura, porque fuiste mi profesora de literatura. Ajá. Y ya tu parte con que, ok, esta otra parte de la literatura también, y ver a mi profe fue como que, ok, fue un desarrollo de pensamiento gigante, al menos para mí en ese momento, ¿no? Y el hecho de ver a mi profesor en otro contexto, ya que realmente no nos llevamos demasiada edad relativamente. Bueno, claro, sí. Para nada. Entonces sí fue como que, ok, fue distinto. Yo sé que quizás no fueron tantos porque, al menos desde mi perspectiva, sí te veía, pero rara vez era como que, hola, profe, hola, miss, y nunca conversamos más allá de eso. Pero siempre te vi involucrada y yo en ese momento estaba yo desarrollando esa parte de mí, ya que estaba dentro de la U, estudiando artes, encontrando mi voz y encontrando lo que se supone que tienes que encontrar cuando estudias arte, ¿no? Que mucho de eso es pura mayéutica, no es como que realmente le buscas... Por allí dicen, eso es paja mental nada más. Exactamente. Entonces sí, viéndolo desde ahora, ¿no? En el punto en el que nos encontramos, siento que se ha enmarañado un poco, que se ha opacado un poco eventos como los que había durante esa época de 2016 al 2019, esos 3 años. ¿Sientes que ya no hay tanto? Porque yo, al menos desde mi lado, no me he encontrado con momentos así, donde se les permita a los poetas o artistas expresarse en eventos más tan seguidos. Claro, justamente el otro día veía una serie de videos donde mencionaban eso, o sea, aquí en Guayaquil, si bien hay eventos de danza, mezclan poesía y todo, pero no es tanto como en el 2015, 2016, donde sí, en la ciudad habían, y era una nota muy súper bohemia, pues, ¿no? Uh-huh. Que los miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, todo estaba repleto de eventos culturales. Entonces, sí, desgraciadamente ha habido un declive, no sé exactamente cuáles serán las razones de esta situación, pero no creo que no haya interés. No. Creo que son los espacios, ¿no? Porque la cultura siempre ha sido el patito feo, ¿no? Y tú sabes... el deporte, toda la plata, claro, en otras ramas, toda la plata, y el arte. Más bien el artista es el que busca los espacios y hay un evento que se da una vez al mes, que es Poéticas del Movimiento, por ejemplo, uh-huh. que ellos tienen en el espacio de Kruger, y que es un bar rock, pero tienen ese espacio y hay una mezcla ahí de danza, de poesía, algunas cosas. Entonces, pero eso, no hay más. Entonces yo creo que dentro de las personas que lideran tal vez sitios como ministerios o departamentos, espacios, no sé si es
Claro, porque todo es inversión. Y ese es el otro lado, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo voy a leer mi poesía, pero ¿y se le paga al artista por leer, por cantar en ese momento? No, ¿no? En cambio, por ejemplo, Poéticas del Movimiento para mí fue súper súper bueno, súper extraño cuando me dijeron, no, sí, te vamos a pagar por... Entonces yo, wow, porque uno siempre lee, pero... O sea, también, así como al cantante le pagan, ¿no? Claro, Es lo sí. mismo, ¿no? Entonces, tal vez no ha habido ese choque real con esta situación de que de verdad, o sea, es muy importante. El arte te libera, el arte te permite descubrir el exterior y también internamente, ¿no? Y hay muchos jóvenes que buscan, ¿no? Y eso ya también es pasarse a otra rama de pronto, este hecho de todo lo que puede conllevar el arte mismo. Ok, yo era uno de esos jóvenes en ese momento. Una de las primeras preguntas que quería hacerte es en cuanto a esto mismo, lo que estamos hablando un poco, quería preguntarte algo específico, ya que para mí, conectando con lo que dije antes, fue bastante sorpresivo verte en otro espacio, como tal, completamente distinto. Era como, en ese momento, era como tratar de hacerte una pregunta que me hubiese gustado hacerte en ese periodo de tiempo. Ya, no tal cual ahorita. Y es como tú en ese momento, o quizás hasta ahora, llevas las etapas de destrucción y de reconstrucción de tus obras como tal, de tu escritura. ¿Vale? Porque para ese momento, para mí, que recién iniciaba y recién sabía lo que era la juxtaposición de ideas, o la palabra misma, juxtaposición, era como que, ¿cómo lo hacías tú? El primer paso de ese proceso es entender qué es lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Okay. Para esa época yo habré tenido unos 24, 25 años, entonces habían muchas cosas que quería, ¿no? Y también muchas verdades, mentiras que poco a poco fueron redescubriéndose a medida que fui actuando de cierta manera. Mucha experiencia, por eso el poemario tiene mucho que ver con la experiencia. Y ese proceso fue el que a la final me terminó ayudando a direccionar, pero todo fue desde la parte interna. O sea, todo fue primero qué es lo que realmente yo quería, qué es lo que realmente deseaba, y descubrir que era una persona súper imperfecta. Okay. Y que esos errores que, claro, ante la sociedad, ante mis padres, porque para eso mis padres es una marca súper importante en mi vida. O sea, por ejemplo, ellos no han leído mi poemario. Oh, ok. No. O sea, mi mamá solo me dice, ay, o sea que tu poemario es de sexo. Y ya. Y yo no voy a tocar esa parte, porque en mi casa es tabú, ¿no? Es tabú okay. a pesar de demasiadas cosas que pasaron y viví. Okay. Pero es tabú. Okay. Y a partir de ahí, o sea, siempre he hecho lo que yo he querido. O sea, eso sí puedo decirlo. Con orgullo y no orgullo he hecho lo que he querido, he caído, he fracasado, me he levantado y bueno, sigo. Pero todo eso me ha ayudado a aprender, a darme contra la pared, a volver a decir, no, esto no es de esta manera, lo voy a hacer de esta forma. Y ha sido, o sea, una experiencia maravillosa en este transitar. O sea, con decirte que no me arrepiento de los procesos que me ha tocado vivir, porque al fin y al cabo son decisiones que yo tomé, que yo decidí que se hicieran de esa manera. Ok. Entonces la siguiente pregunta, y siendo un poquito más directo, Tatiana, ¿a qué lugares y reflexiones te lleva el nombre Joaquín Sabina? Ah, Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Ah, esa es una pregunta que creo que si mi ex va a ver este podcast. Hola, ex. Hola, ex. Tuve una pareja muy importante, muy linda persona, y él me enseñó Sabina en su momento, allá por el 2010. Yo recién estaba como que explorando qué es realmente lo que quería en mi vida y todo era maravilloso, pero bueno, aquí voy a ser muy infidente conmigo misma en realidad. Voy a mover la lengua. Pero la cuestión es que cometí, ese sí fue un error y un error garrafal. Justamente fue en un concierto, después de ver a Sabina, hubo una situación ahí súper bochornosa que hizo que esta relación se terminara. Entonces, claro, él se fue, nos dejamos
pero Sabina se quedó. Mm. ¿Ya? Entonces, Sabina ha sido ese cantante que para todo, para estar feliz, para estar triste, ha estado en esos momentos. Entonces, es muy difícil y no tiene nada que ver el romántico aquí, porque yo escucho a Sabina y me acuerdo de mi ex, pero no porque, ay, lo añoro, tengo nostalgia, sino porque me enseñó esa parte, o esa música que no tenía ni idea y que fue maravilloso. Entonces, el poemario y todo guarda una relación súper importante, Ujú. porque Sabina viene a ser como ese soundtrack Ok. que tiene el poemario en sí Claro, también. claro. Bueno, Sabina explora la naturaleza efímera de la vida, ¿no? Ajá. Siento que conecta mucho con lo que acabas de decir y busca darle o encontrarle algún tipo de sentido a este mundo que es caótico y sabemos hasta cierto punto, podemos considerar que el mismo caos es la forma del mismo mundo, de cómo se rige, hacia dónde se dirige, creo yo, o considero yo, creo. ¿Cuáles son algunas de las letras que más te han hecho reflexionar sobre y sobrellevar la vida de Sabina? De Sabina, Que tú pues, consideres estas son. O eh, cuando las escuché conectaron con algo que ya llevabas dentro. claro, en las noches de bohemia y ese ir y venir en que uno se cree súper joven y que la vida, bueno, es una sola y hay que vivirla y no importa, ya. Por ejemplo, y se amanece por fin. O sea, esa es una canción que a mí me recuerda a esa época en la que yo así deshacía y salía con tipos y luego salía con otros tipos y así mi vida era un ciclón, ¿no? Y al mismo tiempo tenía que ser la persona correcta para dar ejemplo en donde laboraba. Entonces, entre esos dos mundos siempre he estado, o sea, ¿no? Y está esa, o corre, dijo la tortuga, que también es eso, o sea, es entre cómo se encuentra el ser humano normalmente, ¿no? Navegar entre dos mares y ver cómo, hasta qué punto o a dónde quieres llegar, o sea, a qué punto te quieres direccionar, qué pasa si te afilas más a este lado, si te orillas en este lado, qué es lo que va a poder suceder, o de pronto si te vas a este lado y juegas los números y ver qué carta te toca. Mm. Entonces, eso. Y Sabina, claro, después cuando vino en el 2015 lo fui a ver, claro, ya no con la misma persona, era otro ser humano el que me acompañaba en ese momento, Ok. pero recordaba la primera vez, ¿no? Como uno recuerda la primera vez, sea bueno, sea malo, pero él recuerda, Esa está ahí. está ahí presente. Dentro de las letras de Sabina hay bastante humor y bastante ironía sobre todo, ¿no? Yo quiero preguntarte si tú, siendo poeta y escritora, consideras que el humor como tal es una herramienta eficaz para abordar temas serios. Y quería ser un poquito más incisivo en la pregunta para ti. ¿Qué temas sí se pueden sobrellevar de esa manera y qué temas consideras que no? Sabina es muy político, por ejemplo, y él ironiza bastante Sí. sobre la derecha, a pesar de que en una entrevista hace poco que dio hablaba sobre la izquierda y que él siempre fue un partidario de la izquierda y se da cuenta que es la misma vaina, ¿no? Sí. Entonces Con otro dijo, nombre, pero lo mismo. ajá, pero no es la misma, o sea, a la final pasan los años y te das cuenta, tanto tiempo defendiendo a esta ideología para darme cuenta después de 70 años que es lo mismo, ¿no? Entonces, la política que está al orden del día todo el tiempo, creo que es una muy buena forma de ironizar, aunque creo yo que también, no tanto en la literatura, sino que, por ejemplo, el hecho de ironizar tanto, burlarnos tanto de la política, de hacer una especie de trending el asunto, por ejemplo, de que si Novoa hizo esto, lo de acá, y de pronto se hace meme. Ok. Eso es un arma de doble filo, porque a la final puede terminar siendo como se banaliza, Ujú. ¿no? Entonces no se da la importancia suficiente. Y nosotros los ecuatorianos somos buenísimos haciendo eso. Por eso es que cuando la cosa no, la vemos y que la vida está súper dura aquí en el país, decimos, y somos nosotros nuestro juez y parte, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hablando de política, pero dentro de la literatura creo yo lo que no se podría ironizar es el asunto del erotismo. Ok. Claro, porque debe ser tal cual como es. Sobre todo porque el erotismo siempre ha sido marcado como una ruta por la parte masculina.
Entonces, más bien cuando la mujer habla sobre la parte erótica, es como que, o sea, la mujer sí, ella siente, ella solo siente. No, no, o sea, la mujer es más allá de sentir, ¿no? Entonces yo creo que eso no se podría ironizar, sobre todo porque vivimos en Latinoamérica. Aquí empieza la división que yo quería hacer, que más o menos tú tratabas de explicar en algunas entrevistas de cómo va este poemario, ¿no? Porque me enviaste varias cosas más que has escrito. Ajá. Entonces, pero quería como empezar con ello, o ya centrarme en ello, que es la división de carajo, básicamente, ¿no? Yeah. En las dos partes que se divide. Y la pregunta es, año 2017. Todo cambia de un momento a otro. ¿Cómo recuerdas ahora las complicaciones, alegrías que viviste durante ese año? Sí, fue súper complicado. El poemario yo lo empecé a escribir desde el 2013, 14 y todo ese tiempo estuve escribiendo. En el 2017 no tuve que hacer una pausa en la escritura porque fui madre. Entonces, bueno, soy madre. Y ser madre es complicado. Si mi hijo ve este video después de muchos años, él no fue planificado, no era algo que yo quería en mi vida y ahora lo adoro. Amo la idea de ser madre, amo a mi hijo con todo mi corazón, es mi extensión. Y ahora me enfrento conmigo misma cuando veo ese pedacito de gente. Pero fue una situación en la que dije, oh no, estoy embarazada, ¿no? No he sido partidaria del aborto, ¿no? Pero pienso que hay situaciones en las que creo que sí se amerita. Yo ya era una mujer de 30 años, entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. y salió bien. Pero en la parte de la escritura sí tuve que hacer una pausa, porque ya no era mujer. Es como siempre dicen nuestras madres, ¿no? Ya una vez madre, ya no eres mujer. y yo digo, no puede ser. Es imposible. Yo luchaba mucho con esa idea. O sea, no, yo soy madre, pero también soy mujer, también Claro. siento, pero no, eres madre. Entonces es como que te cortan esa parte y ya no puedes sentir, ya no quieres, no, tienes que enfocarte 100% al hijo. Entonces, en ese año 2017 fue un descubrimiento en ese otro lado, de ser mamá, de darme cuenta que mi hijo me necesitaba y que ese poco tiempo que yo tenía cuando iba en el bus a la universidad, tenía para escribir. Entonces, gran parte del poemario fue escrito en el bus. Ok. Ajá, iba en el bus escribiendo así alguna situación que me estaba pasando en el momento y lo escribí. Y dije, bueno, tal vez en algún momento lo he de publicar, tal vez. Pero ese fue mi momento en el 2017. O sea, escribir en el bus, leer en el bus. Ya llegaba a mi casa, ya era mamá. Ok. Santino. Santino, sí. Santino. ¿Por qué Santino? Santino porque yo soy fanática del Padrino, ¿no? De la trilogía. Claro, Santino muere horriblemente. Y me gusta el cine. Siempre me ha gustado el cine. He conectado bastante el cine con la literatura. Es más, yo puedo decir que fue mi maestro para poder yo también escribir. Pedro Gil, un poeta de Manta, ya murió también, pero fue mi maestro. Entonces él nos hacía en sus talleres trabajar mucho el cine y la poesía. Entonces le veíamos una película y lo hacíamos, cogíamos elementos del cine para luego escribir. Y Santino, y solo tiene un nombre, no tiene más, tiene un solo nombre. Claro, entonces todo el mundo Santino, entonces tengo que explicarles, ¿no? Ahora es que existe una película de Francis Ford Coppola y que bueno, tiene este personaje y que me gusta, ¿no? Y no hay muchos Santinos, hay muchos Brian, pero no hay muchos Santinos. Sí, hay demasiado Brian. Sí, sí. Eso conecta un poquito también conmigo, porque mi nombre es Dean. Ajá. Y es por Richard Dean Anderson. No sé si recuerdas, un gran personaje de una serie relativamente conocida, bastante conocida, de MacGyver. El actor se llama Richard Dean Anderson. Ajá, sí, por los Simpsons, me acuerdo. sí. Aquí quería ponerte en esta parte un poquito poeta. Yo estudié poesía en la Universidad de las Artes un tiempo. Ajá. Entonces quería como tratar de configurar esta pregunta de una manera poética. No sé si funcionó o no, pero bueno. La maternidad es como una marea constante, ¿no es así?
A veces suave y serena, otras veces tumultuosa y desafiante. ¿Cómo has navegado estas aguas emocionales en tu vida como madre y como poeta, estando tan cerca del mar? Porque eres de... De Manta. Ajá. Siento yo que es distinto una mamá que vive en la ciudad a una mamá que tiene el mar tan cerca. ¿No? Siento que es un universo totalmente distinto. Las formas como se llevan, los paisajes son distintos. Yo, puche, una mujer en la ciudad pues puede encontrar la ternura de su hijo mientras, no sé, aquí hay un patán en la calle en el 9 de octubre, a que ves unas aves detrás de tu hijo. O sea, siento que es más poético. Ajá. Claro, por ejemplo, cuando estaba embarazada, me iba a la playa casi todos los días, entonces iba ahí con mi barriga, pues, ¿no? Enorme, estaba ahí eh, recibiendo el sol, ¿no? El calcio que necesitaba la criatura. Y leía, claro, cuando estaba en mi barriga, pero cuando estaba embarazada era más fácil leer, porque no tenía que estar viendo, estaba ahí adentro. Y leí bastante, o sea, me dije a mí misma, es tu tiempo para aprovechar y leer, porque sé que una vez que el niño salga va a ser más complicado. Entonces leía, el mar siempre ha sido un elemento vital dentro de mi poesía, tanto por el olor, tanto por las olas, tanto por el color, la profundidad, el misterio. Entonces, ya luego que nació y todo, tuve que hacer esa pausa. Y esa pausa súper forzosa, pero que era necesario, ¿no? Entonces, ya luego, claro, como te decía al inicio, las lecturas eran más bien por el lado de en el bus. Entonces, justamente el bus pasa por el mar. O sea, el mar en Manta, es nuestro paisaje. O sea, es parte, desde la universidad yo veía el mar. Entonces, es increíble el misterio que guarda en sí. Pero claro, ya la connotación es distinta. Entonces, ahí más bien hablaba sobre eso, sobre la profundidad, el a veces caer, porque la maternidad te marca demasiado. O sea, hay muchos agentes a tu alrededor que te dicen, no, ya no pienses como mujer, sino como madre. ¿No? Y no solamente la familia, sino también, por ejemplo, dentro de los concursos o dentro de lo que es la literatura, siempre buscan a chicas que son jóvenes, pero ya una vez madre es como que vas perdiendo. Okay. ¿No? Y eso no es que sea doloroso, pero fastidia, porque a veces dentro de la comunidad de mujeres no hay ese apoyo. O sea, el hecho de ser madre no significa que no puedo seguir escribiendo poesía, o sea, Silvia Plath, por ejemplo. Pero existe, desgraciadamente existe estos tipos de grupos literarios que son súper cerrados, ¿no? Entonces no hay más espacio. Y hablar de maternidad tampoco hay mucho espacio. Sobre todo en uno como mujer que también está involucrada dentro del arte. No sé si muchas mujeres lo hacen, ¿no? Como tal. Y aquí voy a contar una anécdota de esas anécdotas que siempre trato de contar. Yo me permito abrirme. Yo no tenía mucha idea soy, si me pongo a ciencia cierta dentro de mi familia, soy el único artista que decidió irse en contra de la abogacía y de la jurisprudencia y el ser profesor. Y sí fue un poquito complicado, nunca fue tan difícil, pero sí fue un poco complicado el hecho de irte en contra. Y mi mamá siempre ha dicho como que no tiene una conexión constante con el mundo artístico. Cada que yo le digo es como, ok, mi amor, desde muy chiquito, te acompaño a ir a ver esa feria de libros, ok, te acompaño a ver esa película. Pero nunca era como que, el ánimo y demás, pero siempre me apoyó en ese sentido constantemente, ¿no? Y yo tenía como 7 años, ya sabía relativamente leerme un libro completo, ya era como que algo que mantenía. Y descubro que mi mamá me había escrito libros. Y para mí fue súper sorpresivo porque, al menos desde la perspectiva que yo tenía de mi mamá, ella siempre fue como que, deseo, Din, que por favor sea futbolista. Por amor de Dios. Me trató de meterme en un pocotón de lugares. Me metió a karate, me metió al... ¿cómo se llama? El jugador de Barcelona, Lorenzo, no me acuerdo. Bueno,
me metió con mi primo sí terminó estudiando ahí. Yo no, sí, a los 2 segundos que me dio calor ya no jugué más fútbol, no me interesó, prefería estar sentado leyendo que estar corriendo de un lado a otro. Y cuando yo empiezo y llego a estos libros, fue como que tenía toda mi vida escrita, casi que poéticamente, desde el previo a cuando se enteró, cuando ya nací, mis huellas con témpera o con algún tipo de tinta, escribía mis días, qué día tal cosa, y era como, cuando yo leí eso, sí fue bastante impactante esa conexión de cómo esta mujer que para mí es cero o no le gusta eso, tiene esa parte sensitiva, escritora y demás, y luego mucho tiempo después los volví a topar esos textos y los volví a leer y fue como más sorprendente aún, porque mi mamá en cambio se va completamente hacia su profesión es ser profesora, es cuidar, es enseñar, que es como el alma mater de todas las mujeres de mi familia. Entonces siempre fue muy sorpresivo el toparme con estos textos. Y yo quería preguntarte, Tatiana, si de alguna manera algunas vivencias o algo en particular que te haya inspirado como madre, tienes algún texto que hayas escrito, que obviamente no fue parte del poemario ni de alguna de las otras cosas que has realizado, pero que tengas ahí escrito acerca de lo que estamos hablando ahorita, sobre que no hay mucho espacio para literatura o para obras como tal sobre la maternidad. Claro, sí. Tengo un par de crónicas justamente que hablan sobre eso. Cómo ser mamá, estar estudiando en la universidad y al mismo tiempo criar un hijo. Entonces, por ejemplo, en algún momento me tocó escribir un ensayo, un artículo académico y, y al mismo tiempo me tocaba tener a Santino. Entonces estaba yo en la computadora y dándole de lactar mientras estaba escribiendo el artículo, ¿no? Y era una situación súper chistosa para mí, fuerte, ¿no? Pero que dije, bueno, o sea, es así, mi vida va a ser así, ¿no? Entonces disfruté ese momento, no me dije, ay, pero ¿por qué nadie me lo quiere cuidar cuando puedo estar concentrada? Entonces lidiar entre esos dos mundos y navegar entre esos dos mares toca. O sea, no puedo ponerme a llorar, ¿por qué no puedo? No tengo ayuda. O sea, no la tengo, está bien. Entonces, es más, mi ñaña me tomó una foto justo en ese momento que yo estaba ahí y estaba escribiendo un artículo de la universidad. Y, y tengo una crónica así, por ejemplo, en la que relato el día a día. O sea, llego a la casa, quiero bañarme y no, Santino también quiere meterse al baño. Entonces ya no hay privacidad, ya no hay nada. Mamá, quiero esto, entonces estar pendiente de él. Y al mismo tiempo de pronto se me cruza una idea para alguna cosa, poesía, escritura, lo que sea. Entonces, nada, me tocaba anotar en ese momento. Entonces, espérate un ratito, déjame anotar esto porque seguramente no voy a volver a tenerlo, ¿no? Y esa paciencia, ¿no? Esa paciencia. Entonces, me da risa ahora, ¿no? Mi hijo tiene 6 años y, y él ve que tengo un libro que se llama Carajo. Entonces, él, como tiene frenillo, no pronuncia muy bien la R. Entonces dice carajo. Y dice, ah, mamá, tú has escrito un libro. Oh. Pero así como que, wow. Y yo, sí. Ah, sí, porque aquí dice Tatiana Mendoza. Entonces, un día lo descubrí leyendo. Okay. Bueno, no era un poemario súper fuerte. Entonces, un poema súper fuerte. Estaba leyéndolo y lo decía no en voz alta, ¿no? Con su... De todas maneras, no, a los 6 años no lees tan bien. Ajá. Pero él lee, o sea, él empezó a leer desde los 5, 4, 5 años por ahí. Y estaba leyendo y me pareció súper, súper tierno, ¿no? Y ahí lo estaba grabando cuando él estaba leyendo un poema, algo de los pájaros, que también es otro elemento que uso bastante en la poesía. Uh-huh. Y nada, entonces él siempre, sí, mira mamá, tienes un libro, pero mamá, ¿por qué no lo vendes? Porque él ve que tengo una caja. Le digo, sí, pero, o sea, pues a veces hay gente que me pide y todo. Entonces la otra vez él hizo, o sea, escribe, ¿no?
y puso, bueno, ¿para qué? Una publicidad. Así como que se vende, carajo, ¿a cuánto crees que es puede ser el precio, ¿no? En su idioma. Yo no sé, $10 tal vez. Entonces, $10 ahí con el símbolo y todo. Ya pues mamá, esto hay que ponerlo afuera en la casa. No. Entonces eso fue chistoso, ¿no? Porque él sabe que me gusta leer, que tengo el poemario, yo también le leo, ¿no? Escribo sobre lo cotidiano, porque prácticamente pasamos todo el día juntos, Claro. ¿no? Entonces Una, habla. una mamá no puede, cuando eres mamá no está sola. Claro, no, no, No. para nada, para nada. O sea, yo duermo en mi habitación y a veces él se acurruca ahí conmigo o de pronto aparece en medio de la noche ahí parado y ya me acostumbro. Y ya no tienes el sueño ligero, o sea, ya estás como que sabes que en cualquier momento puede despertarse. Ajá, entonces sobre esa parte cotidiana es precisamente lo que escribo. Ok. También. ¿Cómo has llegado a equilibrar tu identidad creativa conforme a los aspectos sociales, morales, éticos, entre lo que se considera o no se considera en este país? ¿Qué debe ser una mujer cuando ya es mamá y cómo tiene que cambiar su sexualidad, como dijiste antes, que deja de ser mujer porque ya eres madre? Y mantener tu voz, que supongo que te costó, bajo las entrevistas y demás que vimos, te ha costado encontrarla y te toca estar en este momento. ¿Cómo la has mantenido? Claro, o sea, básicamente el sexo ha sido el tema siempre recurrente, ¿no? Pero va más allá, la parte religiosa, la parte de abuso, que también en su momento a uno como mujer le ha pasado. Entonces sí, encontrar la voz, la propia voz, sí ha sido difícil porque uno tiende a copiar lo que su maestro le enseñó. Entonces, por ejemplo, Pedro Gil fue un gran maestro con todos sus errores y cualidades, pero me estaba dando cuenta y él se dio cuenta que yo estaba haciendo una réplica casi que de él. Entonces me dijo, no, tienes que encontrar tu voz, tu propia voz. Me tachaba los poemas, esto no sirve. Entonces ese proceso fue increíble. Ya después cuando fui mamá, claro, la cosa cambia porque ya ves la vida desde otra perspectiva. O sea, definitivamente. No, si antes me quedaba hasta las 12, 1 de la mañana, dormía en no sé dónde, pero dormía en algún lugar, no, ahora está la responsabilidad, ¿no? Entonces es como que debo controlar, debo saber, y eso te lo dan los años, te da la experiencia, te lo dan muchas cosas. Y eso es lo que, por eso el poemario sí está dividido en 3 partes, o sea, la mujer libre, sola, no importa nada, la mujer madre y luego la mujer divorciada, ¿no? Y que eso ya también es otro tema, porque te encuentras contigo misma, ¿no? Y es interesante porque hablar de eso en este momento, porque en esta parte de mi vida es como que nuevamente estoy en el tercer capítulo. Okay. ¿Ya? Y enfrentar a mí misma, pero ya desde el otro lado, ya no como recién madre, sino ya o sea, sigo siendo madre, pero ya no estoy en los primeros meses, sino que ya estoy aprendiendo un poco más de eso, ¿no? Y sobre todo encontrarme a mí misma. Entonces la voz sí ha sido cambiada de acuerdo al contexto. O sea, no es la misma Tatiana que puede escribir ahora acerca de la maternidad o acerca de la vida misma a la Tatiana del 2015. O sea, no, uno cambia. Es que debe cambiar. Ok. Si bien ya estamos hablando un poquito del pasado, un poquito quería hacer esta también vuelta, al igual que hice antes con Sabina, y era, ¿hacia qué época te lleva Almodóvar? Ah, Almodóvar. Almodóvar, hace muchos años atrás había un espacio en Teleamazonas que se llamaba Cine Caliente, algo así. Algo así. Sí. Ok. Pero daban películas a partir de las 12 de la noche. Oh. Ajá. Entonces, los niños de esa época, de los 90, cuando tocaba, o sea, sabíamos porque en las propagandas salía, ¿no? La publicidad, sí, el sábado a las 12 de la noche, Se presenta. Cine Ok. Caliente y Almodóvar, y un extracto súper pequeño de la película. Entonces, ahí lo descubrí, porque como niña era súper curiosa, súper curiosa. Y la primera película que vi de él fue La Ley del Deseo.
y justamente que habla sobre este tema, ¿no? De las emociones, del dolor, de querer ser y de pronto estar atravesada siempre por un sentimiento. Entonces, Almodóvar lo tengo desde esa época y te estoy hablando cuando yo habré tenido unos 11, 12 años. Wow. Claro, no tenía la edad para ver esa película. No. No, para nada, no tenía que haberla visto. Pero, o sea, Sí. los niños son así, pues, ¿no? Entonces, curiosidad. y ahí fue, ¿no? Y justamente muchos años después descubrí que Sabina tenía una canción que se llama Yo quiero ser una chica Almodóvar, ¿no? Que le hace un guiño, una especie de... Todo se conecta. De elogio, exacto, todo está conectado. sobre el cine de Almodóvar. Entonces, claro, el cine, amo unas películas más que otras de Almodóvar, pero me encanta el cine de él porque, sobre todo el protagonismo de las mujeres, Claro. ¿no? Y también el hecho de ser súper sincera. Yo he pecado de ser muy sincera, ¿no? Entonces, esa ha sido una cruz que me ha tocado llevarla. Pero la llevo con gusto porque es peor que estar en una mentira, o vivir una mentira. Y eso es lo que el cine de Almodóvar me ha dejado y me deja, y el rojo. O sea, el rojo es el color que predilecto dentro de la fotografía del cine de Sabina, de Almodóvar. Claro, entonces eso es para mí súper importante. Ok, entonces tomando tu sinceridad, voy a hacer la siguiente pregunta para seguir subiendo el tono un poquito de la entrevista, ¿no? Y es, esta pregunta me nació mientras estaba escribiendo y quería preguntarte, ¿cuándo nace para ti un poema erótico? ¿Antes o después de vivir el acto de recrear La bestia de dos espaldas de Gonzalo Milán? ¿Cuándo nace un poema erótico? En mi caso, después. Después, ok. Después. Primero es el acto, la situación. Y después, okay. Claro, o sea, y he tenido parejas que me han dicho, tú has escrito sobre mí, ¿verdad? Yo, okay. Sí, posiblemente. Si fuiste muy importante, sí. Si fuiste algo de una noche, o sea, ¿para qué voy a escribir? Pero los hombres que han pasado por mi vida han sido buenos hombres, otros no tan buenos. Pero igual queda el recuerdo, entonces uno escribe, claro, no con los nombres ni nada, porque en su momento sí me gustaría hacer una especie de crónicas eróticas, ¿no? Un libro, poner todo en un libro, pero claro, sin los nombres, pues, ¿no? Porque si no me van a demandar, pero iban a decir, ese soy yo. Pero sí, ha sido primero la situación, la noche, el acto, porque yo soy muy apasionada, ¿ya? Entonces, hasta el punto que llega un momento en el que yo digo, wow, actúo como que si estuviera dándolo todo, ¿no? Y ya ahora a esta edad, ¿no? 35 años que tengo, digo, siento que lo doy todo, pero tampoco me siento enamorada, sino que como que es parte del proceso porque he sido sí, o sea, una persona que escribe, que está involucrada dentro del arte, de ley es apasionada, o sea, eso no lo puedes sacar. Y eso ha sido maravilloso. Entonces, primero es la situación, cómo transcurre. Aparte que las situaciones en las cuales yo he vivido han sido bastante particulares. Sí. Han sido situaciones en las que puede ser que la situación pasó dentro de un bar y la conversación. O sea, siempre he buscado personas que tal vez de una u otra manera están involucradas dentro del mundo del arte, y eso hace que la cuestión sea más interesante. Ajá, sí. No me han gustado mucho los hombres que de pronto tienen, sin denigrar, ¿no? Pero sin denigrar, por favor. Que sean solamente o abogados, o solamente, yo qué sé, doctores. O sea, me interesan mucho las personas que están involucradas dentro del arte porque sé que hay algo ahí, ¿no? Y que de pronto hay cosas en común que podemos hablar. Y luego de eso, claro, surge el gusto y toda la cuestión. Entonces ya el resto ya es historia. Ok. Creo que ya medio respondiste a la siguiente pregunta, pero igual quiero hacerla, y es si has escrito siempre sobre buenas experiencias o hay una que otra que tú digas, aunque fue una muy mala experiencia, decidiste darle un verso. Sí. En el poemario, por ejemplo, mi ex esposo, el papá de Santino, me dice, no quería no mencionar nombres, pero que ya lo mencionaste tú. Y conforme a la pregunta, ok, bueno,
La sinceridad. La sinceridad, claro. Él me dice, yo no voy a leer tu poemario. Nos llevamos bien estamos divorciados, nos llevamos súper bien por el hijo en común que tenemos, pero él cada vez que ve el poemario en mi casa me dice, yo, porque Santino le sabe decir, mira, mi mamá tiene un libro. Sí, yo lo sé, y gran parte habla de mí, no lo voy a leer, sé que habla de mí. Entonces, claro, o sea, sí he hablado sobre el dolor de ser mujer y de sentirme mal, pero, o sea, ya viéndolo desde perspectiva, ¿no? Ujú. El asunto de no sentirme como que amada, querida, respetada, tiene que ver mucho con también la experiencia de uno Ujú. misma y del otro en este caso. Entonces, los dos estábamos mal. Los dos estábamos mal definitivamente. Fue una relación que no creo que debió ser. Oh, Sí, ok. o sea, fue un error del universo y lo único maravilloso que salió de ahí fue mi hijo. Oh, entonces sí debió darse. Puede ser. Si nos ponemos aquí Si nos ponemos metafísicos, sí, es Sí, posible. claro. Pero nada, lo tomamos con humor todo esto, ¿no? Entonces sí, o sea, en el caso, sí, he hablado sobre eso. Y, y tal vez mucha gente y amigos me dicen, es que tú eres frívola. O sea, no, o sea, yo sí siento. O sea, no es solamente sexo. Cuando uno tiene sexo, cuando uno ama, no necesariamente ama, pero quiere y de pronto eso deja de ser, si es como que, un bajón. O sea, no puedes decir, bueno, ya, un hombre que me acosté, ya no importa. No, o sea, sí hay algo. Sí afecta en algo, pero ya lo tomas de otra manera, ¿no? El otro día veía un video te decía, es muy distinto un rompimiento a los 20, a los 30. A los 20 sufres, lloras, pones canciones y un Todo tiene montón. sentido de... Claro, o sea, a los 30 es como que, bueno, pasó y ya. Ok. En los términos que tú consideres, ¿vale? De los que tú puedas contar, ¿qué fue aquello que te sucedió a los 13 años? ¿Qué me sucedió a los 13? Porque en varias entrevistas, cada que mencionabas desde qué momento empezaste a escribir, o desde qué momento empezaste a ver, o desde qué momento mencionabas esa edad. Entonces quería saber qué pasó en esa época. De los términos que tú consideres que puedas contar. Claro. La literatura siempre fue parte de mi vida. Mis padres siempre leyeron, había libros en la casa. Y pasaron algunas cosas. Mi madre, por ejemplo, recién se enteró hace unos 3 4 años que yo fui abusada por la empleada de la casa. Ok. Se lo dije de una manera, o sea, fastidiada, con coraje. Fue súper, de una manera que no debería haber sido. Y a partir de ahí, o sea, siento que el mundo del erotismo se abrió completamente, ¿no? Pero yo sabía que algo estaba mal. O sea, tú a esa edad tú sientes, sabes que estás sintiendo placer, pero en el caso mío era, no, pero no es una mujer, es una mujer, no es normal esto. Ok. Entonces, estuve con psicólogo, bueno, ahora, hace unos pocos años atrás, y descubrimos el meollo del asunto, de donde empezó todo. Y siempre me involucré con los libros y con las letras. Mi manera de desahogar todo este descubrimiento forzado fue justamente escribiendo. Ok. Entonces yo a los 13 años yo sentía. Entonces yo veía a mis compañeros ya de otra manera. Yo no los veía como que, el compañerito tal. O sea, no, lo veía como que, está interesante mi compañero. ¿No? Ok. Pero siempre fui súper pilas en el colegio, o sea, siempre tuve la meta de estudiar, leer es importante, pero se abrió ese campo, o sea, y fue, creo yo, que el punto de inicio para yo poder escribir y autodescubrirme, Claro. porque la parte del autodescubrimiento también era otra cuestión, o sea, cosas que yo había sentido. Entonces ahí viene la parte que de pronto la gente que está viendo va a decir, oh no, esto va a decir algo. La masturbación. Yo descubrí la masturbación muy pequeña. Entonces fue como que, wow, así ha sido. Entonces, nunca, o sea, yo sé lo que siento y sé lo que quiero sentir, ¿ya?
Y eso ha sido a veces como que muy brusco, ¿no? Porque hay hombres como que, o sea, pero déjate llevar, no pongas el control, ¿no? Y hay hombres que han sido súper maravillosos y que me he dejado llevar como que haz lo que tú quieras. Pero ha sido un proceso súper largo y sobre eso escribo. Y escribí desde los 13 años. Okay. Ese sentimiento de sentir, no sentir, seguir con mi vida, tener miedo a sentir demasiado. Ok, y que llegó de momento, no era como que tú estabas buscando ni nada que, ¿cómo decirlo? Con curiosidad, era como que pasó. Y pasó de una manera muy abrupta. Claro, fue muy brusco y como me dijo en su momento el psicólogo, o sea, tomé las herramientas que tuve en ese momento, ¿no? Para seguir con mi vida y haciendo que el sexo sea como que una herramienta más no el hecho de decir, estoy traumada, me violaron y estoy traumada, así Okay. que le hago el feo al sexo. O sea, fue como, ok, esta herramienta la tengo, la disfruto, me gustó y voy a seguir a partir, ¿no? Entonces, ese fue como que algo en mi cerebro se lo colocó de esa manera. O sea, y eso ya fue cosa mía. Porque yo bien pude decir, no, odio el sexo, nunca Claro, más. completamente. Pero yo tomé eso como una herramienta A. Y claro, o sea, a medida que tú vas creciendo y en la adolescencia sobre todo, te das cuenta, no solamente yo veo interesante, a mí me ven interesante, ¿no? Y confundir eso que no había en casa. Ver que, mira, hay un chico que me ve de esta manera, ¿no? Y por eso que mi primera vez fue, desastrosa. O sea, fue algo como que doloroso y entre compañeras, uy, no, mira, es bonito porque pasa esto. Y yo, no, mi primera vez fue horrible, fue una cosa que jamás en mi vida pensé que iba a suceder. Entonces, vas aprendiendo y simplemente tomé lo que me estaba dando la vida. O sea, la vida me dio esto, me ocurrió esto, así que vamos a jugar con eso, porque la vida es así para mí, un juego en el que tienes que irte acomodando así como el Tetris. Ok, ver cómo sales cómo pasas al siguiente juego, de cierta Claro. manera. Ok, ya me estás respondiendo constantemente preguntas que luego voy a hacer. Y bueno, era porque básicamente es lo que dices, ¿no? Pero voy a mencionar la cita que puse, que es de Gabriel García Márquez, que dice que el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, ¿no? Tan indispensable como la misma poesía. Y tú, como bien dices, al momento en el acto de escribir y de desarrollar una historia o de contar algo que, bueno, la poesía es una manera en la cual tú mismo expresas todo lo que has vivido, has sentido, ¿vale? Es difícil escribir sobre algo, al menos en poesía considero yo, sobre algo que no has experimentado. Siento yo, como que una idea de algo, no, quizás por ejemplo en un guión lo puedes mentalizar o puedes fantasear, pero dentro de la poesía es como, son las herramientas que tienes y cómo utilizas el lenguaje para poder llegar a un verso que diga algo que tú necesitabas decir hace mucho tiempo o se te ocurre una idea que al fin puedes concretar en un verso, siento yo. Es como que esto que viví en esa experiencia con estas 4 o 5 palabras que quizás no tienen relación entre sí, pero para mí en la conexión tienen, surge, ¿no? Como es la idea de la... Ahorita se me va el nombre, pero es como cuando el desarrollo de la misma palabra, que los humanos cerramos conceptos con solo palabras. Si una persona te dice rosado, piensas en el color rosado, pero también piensas en muchas cosas que son de color rosado, no solamente el color rosado. Piensas hasta en películas como El elefante rosado de Dumbo, puedes pensar en un vestido, puedes pensar en miles de razones cuando te dicen solamente rosado. O cuando te dicen un abogado, el abogado puede tener muchas cosas, tiene muchos elementos para ti, ya la palabra en sí te encierra todo ese concepto, ¿no? Ajá. Y eso utiliza completamente la poesía constantemente para poder, no sé, denotar esas cosas que siente el alma hasta cierto punto. Y la tuya, ¿no? Siento que para ti ha sido un proceso bastante, ¿cómo decirlo? No sé si complicado, no sé, creo que no es complicado, que es complejo todo lo que has vivido para poder desarrollar tus maneras de escribir. Claro, desde la insatisfacción, la falta de amor, nunca fui una adolescente de que, mis padres no me aman, sufro por eso. O sea, fue como que son los padres que me tocó, así que voy a ver cómo sobrevivo. Entonces la lectura, mis amigas, el sexo,
fueron mis herramientas para seguir. Okay. Eso es lo que tuve y es lo que seguí. Pero siempre hubo el vacío, ¿no? Entonces, la literatura, en este caso, la escritura, mi escritura, es sobre eso, o sea, cómo saltar al vacío, ¿no? Sin caer. Tú tienes un verso que habla sobre que, a ver, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero dice como que dentro de la piel el ser humano son solo huecos, algo así. Ah, sí. Cuando yo lo veo de esta perspectiva, que es como el alma, a ver, voy a tratar de explicar de una manera que tenga un poquito de arte, ¿no? Y es, porque el verso es muy bonito. Para mí es como, el alma es mucho más allá. Para mí el alma es como si fuera un ente gigante, un ojo enorme dentro de todo nuestro cuerpo. Y los poros son esas pequeñas ventanitas que te permiten sentir, que podrías decir solo te permite ver, no, es sentir cada cosa. El sentido más fuerte que creo que tenemos el ser humano, por el cual entendemos cosas, es gracias al tacto, ni siquiera la vista, ni siquiera el olfato, es el hecho de que lo que te da realidad, puedes verlo, pero puede ser falso hasta que lo tocas, hasta que lo sientes, ¿no? Siento yo. Quiero hacerte la siguiente pregunta porque esto también es una referencia, quien me entienda dejen en los comentarios. Yo sé que los artistas somos gente que estimula, que vemos para arriba y quizás nos inspiremos en la luna, buscando encontrar aquel destello en nuestra locura, pero como en mi caso y el de muchos solamente fluyo. El hecho de apagar las luces y que se prendan las lapiceras, cual antorchas, como se comenzaban los rituales, ¿sabes? Pero de hacerlo adrede, Tatiana. ¿Qué concepto moral o ético te gustaría abordar, desbordar y restregarle en la cara a la deontología que si se puede hacer una obra de ello, solo por diversión o por investigación? ¿Con qué tema te gustaría meterte adrede? No, así como la gente dice, a eso no. Tú quieres, o sea, tú dices como, me gustaría escribir sobre ello. Sobre algo que pueda ser como medio escabroso para mucha gente, pero a ti es como que yo sí me metería. Ya sea por diversión o por mera investigación. Para hacer arder el mundo. Así como el Joker. No sé, creo tal vez el asunto del abuso. Okay. Del abuso. O sea, hay muchas cosas de las que no se hablan y de las que estamos acostumbrados a que eso suceda. El tema, por ejemplo, de cómo es el rol de la mujer o cómo debe ser el rol de la mujer en una relación. La mujer que se calla, porque aunque estemos en el siglo XXI, en 2024, hay mujeres que siguen callando, ¿no? Entonces, y en el plano sexual es como que lo que me tocó, o sea, eso es lo que tengo. Entonces, esa partecita es la que a mí sí me gustaría como que restregar, o sea, la mujer también es infiel. Okay. Los hombres son como que, sí, pero no es gran cosa. Igual siempre está aquí, siempre regresa, ¿no? Pero no, o sea, es muy distinto el proceso de infidelidad, ¿no? Entonces, eso es como que, mira, la mujer también lo hace, la mujer, y no por eso estoy haciendo una defensa, ¿no? Pero son situaciones que se dan. ¿Por qué se dan? Pues, son varias las circunstancias, pero eso, y dentro también plasmar eso en el arte. O sea, el otro día hablaba con una amiga, estábamos en una galería, era una exposición de esculturas, entonces me pareció súper chistoso porque digo, oye, imagínate, no sé si lo habrán hecho en otra parte del mundo, capaz que sí, no soy la primera que lo piensa, pero hacer esculturas de penes. Okay. Con las personas que hemos estado en su momento y hay una fila, ¿no? Y una exposición, porque hemos visto pinturas de vaginas, ¿no? Sí, y todo eso, pero ¿por qué no exploramos el pene, ¿no? Y puede salir algo súper interesante de eso, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, lo pensaba el otro día con una buena amiga y decíamos, sí, eso podríamos hacer, ¿no? Y sería un choque, tal vez. Cultural bastante fuerte. Claro, desde el proceso, porque pensábamos como que, mira, estoy con tal tipo, decimos, mira, estoy en un proyecto, ¿qué te parece si de pronto uso tu pene para hacer una obra, para mostrar una galería de, Claro, ajá. Sí, porque siento es verdad, la desnudez del hombre es bastante, extrañamente, siendo los hombres un poco más expresivos en ello, al menos vocablemente, desde el machismo y muchas otras aristas,
La desnudez del hombre no está presentada últimamente como algo constante, como algo que se pueda mostrar, que sea como constante, mientras que la mujer sí. Claro. Sí, podría ser como un proyecto. Okay. Entonces, con eso que dijiste, quería preguntarte. Porque, bueno, YouTube tiene ciertas aristas sobre temas que se pueden o no se pueden hablar. Claro. Entonces, encontré la forma en cómo desarrollar esta pregunta de una manera correcta. Y A era, ver. ¿cuántos orgasmos literarios o no literarios crees que hayas provocado en el momento con tu obra? No tú, sino tu obra. Entonces, es la manera. No me puedes hacer nada de YouTube. Bueno, sí, algunos, no podría decirte el número, pero personas que han leído mi poemario y se los he pasado, lo han comprado, luego me dicen, ¿sabes qué? Estuve con mi esposa. Oh. O, ¿sabes qué? Leyendo, bueno, los que están solteros, ¿no? Leyendo tu poema, te imaginaba. Ay, yo, bueno, chévere por ti, ¿no? Pero con pareja sí me ha dicho, lo leímos con mi pareja, estuvimos juntos y fue maravilloso porque, o sea, es muy visual, ¿ya? Entonces, claro, el ser humano todo lo que lee lo imagina, ¿no? Llega un momento en el que ya dejas de recrear, pero cuando eres súper joven, todavía tienes ese cerebro que imagina, reimagina. Entonces, sí, han sido algunos casos. O mujeres que, sabes que Okay. ahora entiendo y esto es tal vez lo que quiero, ¿no? Una especie de epifanía. Sí, en alguna entrevista decías como que te habían escrito mujeres que te decían que habían vivido una experiencia parecida Claro, o se ¿no? identificaban con... Okay. Claro, como por ejemplo con infidelidad, ¿no? Y que uno lo dice como en voz baja, sí, es que fui infiel en su momento, ¿ya? Entonces, no, pero está bien, pues fuiste, o sea, somos humanos y ya. Pero sí ha habido casos de chicas, hombres, y de todo hay. O sea, me he topado con hombres por el mismo hecho de escribir erotismo que piensan que uno está dispuesta. O sea, de pronto escribes erotismo y eres una actriz porno. Claro, sí. Y no tiene, una cosa no Y tiene que no ver con tiene nada que ver. Exacto. O sea, el hecho de uno sentir, o sea, y eso me pasaba constantemente cuando en el 2015, 2016 habían estos eventos de cultura y había exposición de poesía, entonces uno leía y al final de la noche siempre había alguien que te decía, Hola, Tatiana, ¿y dónde vives? Y yo, no va a pasar. no, Claro, al final la mujer es la que decide. claro. Ajá. Y aparte va de otra cosa, porque tú lo que estás haciendo es expresarte. Claro, o Y sea, y es como, no entendiste lo que estabas haciendo realmente. claro, o Te dejaste sea, llevar por algo completamente distinto y no es lo que va. en su mente ya estaba el porno. Exacto. O sea, Entonces yo quería preguntarte, ¿cuál es la historia detrás de Carajo? El poema, no todo el poema. ya, el poema, Porque, carajo. sí, ¿cuál es esa historia? Porque la mención, o sea, es el título es el que tú tomas y dices constantemente que es lo más importante, pero no encontré una parte en que expliques qué pasó, por qué elegiste que ese fuera el principal, el que lleva el Claro, nombre de la obra. ajá. Ya, ese poema lo escribí, creo yo que antes de parir. De parir literalmente. De parir. Parece dos veces. Sí, El poemario y Ajá. a Santi. Ajá. Entonces, cuando escribí ese poema, es una mezcla de lo que pasé durante mi infancia con esta persona que te digo que abusó en su momento de mí. Y mezclo, ¿no? Esas imágenes que hay en el cuarto, la habitación, esta persona, el despertar. Y luego es como que ¡pa! Hay una transición súper sutil en ya uno como mujer, pero escritora de poesía. El erotismo no sé si nació, si todo fue un propósito para escribir erotismo. Capaz que si no me hubieran violado, tal vez no escribiría erotismo. Okay. Sí me he preguntado algunas veces. Es más, ahorita me lo estoy preguntando. Si tal vez no hubiera pasado lo que pasé, fuera una escritora de ficción, ¿no? Pero no de erotismo. O sea, interesante que llegue a esta conclusión en este momento. Ok. Pero hay esa transición. Esa transformación hasta cierto punto. De ti mismo. De una mujer que ahora escribe erotismo
y que se topa con hombres que quieren solo una parte de ella, ¿no? Y luego, claro, termina el poema con un hombre que confunde el hueco y ella le dice, o sea, es mala época para el amor, ¿no? Exactamente. Sí. Somos Y poetas y es mala época. es mala Sí. época para el amor. Y un amigo, muy buen amigo, él me decía, ese verso es increíble. Es tan presente, a pesar de que eso fue en el 2020 que salió el poemario. Entonces sí, es totalmente cierto, o sea, sigue siendo eso, una mala época para el amor. Y hay esa transición, o sea, niña al dormitorio abusada, luego es escritora de poesía erótica, luego está este poeta y luego termina con que es mala época del amor. Creo que cierra ese círculo con que empieza, porque es una distorsión del amor. O sea, yo quisiera amar, pero siento que no lo puedo hacer. Ajá, entonces eso es una epifanía en este momento. No puedo hacerlo o no quiero hacerlo seguramente, ¿no? Porque es como en ese devenir. Resulta de que hay tipos que quieren una parte pero no quieren a Tatiana toda. Ok. Entonces ese es el pedazo que yo sí me doy cuenta y digo, no, es todo o nada. Ok. Me mandaste otro texto y yo me quedé con una duda al menos de esa crónica que escribiste. Yo comprendo, vale, yo comprendo, pero quiero escuchar de ti. ¿Qué significado tiene el entorno urbano sombrío en el que se desarrolla la historia de Mónica? ¿Por qué decides tomar este ente como tal dentro de este texto cuando Mónica busca este poquito de oxitocina con un tipo? Es la constante. El ser humano le da miedo estar solo y le da miedo amar. Ok. Entonces siempre buscamos un equilibrio porque sentimos que si amamos ya somos de la otra persona. Wow, ok. Claro. Qué buena poeta. Sí. ¿Qué frase? Ya somos de esa persona y ya la voluntad como que se va perdiendo, ¿no? Y eso pasa cuando uno es extremista, ¿ya? En mi caso soy extremista. Entonces, doy todo o no te doy nada, ¿no? A pesar de las causalidades o casualidades. No importa, doy todo porque es mi naturaleza, ¿ya? A pesar de que de pronto al día siguiente te diga chao. Pero eso, o sea, la necesidad imperiosa del ser humano sentirse totalmente amado, que creo yo, y justamente leí hace tiempo un libro de Giovanni Papini que es sobre el diablo, que existe al final, ¿no? Y el diablo visto desde diferentes etapas, ¿no? Desde la Edad Media, desde el arte, como el cine también, vemos tantas películas de terror, pero el diablo lucha con esta idea de que todos lo aman. Okay. Todos adoran al diablo, de diferentes maneras, ¿no? Claro, porque siguen cometiendo los actos que se supone que no están bien, que claro, son los que propicia este tipo. Claro, este ente. Okay. Claro, pero es una necesidad, pero muy particular y como que obligada, como que no hay tanta pureza. En cambio, Dios, el que sí da todo el amor, ¿no? El ser humano, en cambio, es un ser solitario porque el ser humano no está dispuesto a amarlo. Okay. Entonces, entre esos dos extremos, cuando justamente leí este libro de Papini sobre el diablo, dije, sí, o sea, el ser humano está entre esos dos monstruos, el Dios y el diablo, ¿no? Eso, o sea, intentamos buscar el equilibrio, queremos amar, queremos sentirnos amados, pero de pronto descubrimos que no es la persona, somos nosotros mismos. O sea, pero eso sucede en ti en cuanto a la vida personal, porque en varias entrevistas dices que eres bastante egoísta al momento de escribir. Que solo va y solo te permite sacar lo que es de ti y de otra persona es como que no. Es como mi perspectiva, es mi punto de vista. no soy tan egoísta. Lo dijiste así, ya no era, porque la pregunta que te quería hacer era, ¿sigue siendo egoísta al momento de escribir? Lo pregunto por lo que vimos. ¿Sigue siendo egoísta al momento de escribir? No. Las experiencias que he tenido últimamente ha sido súper maravilloso y tal vez digo, bueno, esto lo aprendí, esto me pasó,
antes terminaba una relación y era como que lo odio, lo aborrezco, no quiero saber más de la vida de este sujeto. Pero ahora lo tomo desde otra perspectiva y más bien la vida me dio la vuelta. Yo era egoísta, pero resulta que hay personas que sí son egoístas. Entonces, como que pasa. Pero igual, o sea, es una experiencia increíble, o sea, porque nosotros, o sea, no somos eternos, ¿no? Y tal vez ahora se hace más frecuente esa idea de tanto que en mis 20 decía, disfruta el día porque no sabemos qué va a suceder mañana, pero en este aspecto digo, o sea, sí, o sea, cada experiencia que tengo me ayuda, es súper buena, ya no me complicó tanto la vida. O sea, estoy donde estoy, hago lo que hago y sobre todo disfrutar lo que tengo. O sea, entonces, antes tal vez egoísta era en el sentido de, porque estoy tratando de recordar, egoísta era porque tomaba estas historias y es como que, me serviste para esta historia. ¿No? Pero ahora es como que, no solo me sirve para la historia, o sea, me deja algo y yo sé que tal vez algo que dejé en esa persona. Ok. En podcast pasados les he preguntado a mis invitados sobre viajar al pasado y qué seguirían o qué consejos se darían, pero en tu caso me nació preguntarte algo un poco distinto. Si pudieras hacer algún escrito, algún texto, algún poema, alguna descripción que pueda, no sé, la magia, la fantasía, yo qué sé, Asimov, hacia el futuro, ¿qué le detallarías para aquella poeta, para aquella Tatiana, sobre lo que ha aprendido ahora y qué te gustaría que esa Tatiana mantuviera, que se aferrara a ello? La sinceridad. Creo yo que ahora recién a los 34, 35, descubrí que la sinceridad era lo más importante que puedo tener, ¿no? El aferrarme a eso y no dejarme llevar. Claro, durante los 20 pienso yo que, o sea, jugué mucho con eso, con dejarme llevar, con que no estaba muy segura, pero puede ser que funcione, pero no, o sea, es descubrir, no, esto no te está haciendo feliz. Creo yo que esa sería la parte, ser sincera con uno mismo, ser honesta con uno mismo, porque el ser humano es bueno mintiéndose todo el tiempo. Creo que esto sí me está funcionando, pero no, no te está funcionando. O sea, tú te lo estás creyendo, pero no es así. Entonces, creo yo que esa es la partecita que le diría. Okay. Ajá. Normalmente le pido al invitado que ponga un tema y el tema que tú pusiste fue hablar un poquito del rol de la mujer en el campo del erotismo, ¿no? Dentro de la investigación vi que de cierta manera hay hasta un término sobre la escritura ahorita que se mezclan y se hacen fetiches de escritura, sobre mezcla de estos personajes que tienen una cosa que ver con otra, un término que se llama pornoterrorismo. Sí. Y ¿cómo decirlo? Adolescentes escribiendo en Wattpad historias súper densas. ¿Cómo se permite eso? No sé. Pero bueno, Sí. era... Y dentro de todos, constantemente en todos, la mujer no tiene no tiene un punto de vista. Siempre es un elemento que se utiliza para contar y hacerle todo lo que le quieren hacer a este personaje femenino que solo en este momento está para que le haga lo que se le antoja al escritor o escritora. Claro. ¿Tú qué consideras que le falta o cuál es tu punto de vista acerca del rol o de lo que falta en el rol de la mujer en el campo del erotismo? Ya. En mi caso, como siempre hago, que las historias sucedan y luego escribir. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, hace años atrás eran los hombres que me buscaban, ¿no? Un chico, Tatiana, me gustaría conocerte, ¿tú qué crees? Salir y todo. Pero los años van pasando y tú vas descubriendo, o sea, es muy chévere que tú te sientas que alguien más te busca, ¿no? Pero a veces resulta que uno como mujer no es que quiere ser con esa persona, lo hace más por compromiso, ¿no? Okay. Entonces, hace un tiempo atrás, voy a decirlo. Hace un tiempo atrás. Sí, hace un tiempo atrás. Fue todo lo contrario. Yo busqué a la persona. Oh. ¿Ya? Entonces, dije que puede suceder de pronto, ¿no?
puede ser dos cosas. Yo digo, chuta, ser hombre debe ser súper complicado porque tienes que lidiar con el rechazo, ¿no? A veces. Es parte de... Ajá. En cambio, la mujer es más la que la busca. Pero había esta persona que me interesaba y dije, voy a escribirle. No saco nada, no voy a perder nada. Vamos a ver qué sucede. Y resultó, ¿no? Entonces, a partir de ahí escribí, la escritura sí ha cambiado porque viene desde el lado de que yo busco y me permito de pronto que la situación sea increíble como que también no quiera. O sea, en la mitad tal vez ya no me agradó, ¿no? Entonces, en el campo de la escritura erótica, siempre hemos visto que la mujer es la sometida, ¿no? Yo amo a Anais Nin, por ejemplo, me encanta la literatura de ella, pero por lo general es no tanto la mujer que busca, sino que necesita ser buscada. Exacto. Y esa es la parte romántica, que sí, es bonito, pero también está el otro lado. Resulta que amaneces un día y dices, bueno, no quiero ser buscada, quiero buscar yo. De pronto, esta persona me agrada, voy a escribirle. Entonces, ese es el lado que exploro también. Al menos en estos últimos tiempos he explorado. Claro, y ¿no? no hay, no digo que no hay, pero no hay una constante de ello. O sea, es como... Y no solo dentro de la literatura, dentro del mismo campo social. Ajá. De la misma de nosotros, los que estamos existiendo, sé que estamos en la realidad realmente. Es igual. Es de la misma forma como me explicas. Es difícil, de cierta manera, por cómo se entiende y cómo se piensa que deben ser las cosas, que la mujer decidir, elegir, ya sea en un contexto de, pues chica, de amistad o de trabajo, si quieres, te gusta tu jefe, es como ya está dictaminado que eres mal visto totalmente. En todos los aspectos, es como hay una idea de eso está mal, ¿vale? Cosa que no es así, porque no hay nada de malo en eso, es meramente, pero cuando un hombre lo hace, sí está bien, o sea, sí se permite o ni siquiera se permite, ya está normalizado hasta cierto punto como idea. Claro. Es que también desde niñas nos dicen, no, mijita, usted tiene que esperar que la busquen. O sea, el chico tiene que decirle que le gusta. Usted luego responde, ¿no? El hombre impone, la mujer dispone. Ajá. Pero, ¿y qué pasaría si todo se cambia? Si la mujer impone. Claro, entonces... Tú, ven acá ahorita. Entonces, en su momento, sí, hubo una persona que me dijo, no, tú estás acostumbrada a que siempre los hombres te busquen. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? Yo, sí, no, tienes razón. Y claro, puede ser el temor, el miedo, la mujer no lidia mucho con ese tipo de rechazo. Ahora, hay mujeres y mujeres, ¿no? Porque hay que ser también bastante honesto. Nosotras las mujeres, el hecho de ser entradoras, como se dice vulgarmente, el otro lado puede ser como que no me da buena espina porque fue la que me buscó. Entonces ella lo ha de hacer con otros. ¿Sí me explico? Pero también eso está mal, esa idea está mal. Claro, está súper mal. O sea, ese es un prejuicio absurdo, pero existe. Entonces, en nuestro campo de la literatura, la mujer, ¿no? Julieta necesitaba ser rescatada. En los cuentos de Disney, la princesa necesita ser ayudada. O sea, dentro de la misma literatura un poco más adulta, igual es la mujer la que vive la experiencia y se queda con el recuerdo de este hombre. Ah, claro. Y ya, no es como que yo busqué y decidí ir a encontrar al Don Juan y yo hacerle vivir su experiencia. Claro. Y que él se quede con mi recuerdo y no viceversa. Exactamente. Entonces, porque está escrito de lo que me hacía, manos de lo que yo le hice a esta persona. Claro, porque se piensa, es la mujer, es más sentimiento, ¿no? Es más emoción. Entonces, obviamente no se va a enamorar. Pero ¿qué pasa si esa noche sucede lo que sucede y no hay amor? Hay un cariño, pero no es como que, eres el amor de mi vida, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres en el campo de la literatura, creo yo que con el paso de los años irá cambiando, ¿no? Tal vez en Europa ya ellos están a siglos de luces de nosotros, ¿no? Pero en el caso de aquí Latinoamérica existe todavía, o sea, ella fue la que me buscó. No me parece que sea como para una relación. Ha de ser así, ¿no? Entonces ese prejuicio absurdo realmente es fastidioso. Sí. En este momento, al cambiar el formato, como te conté cuando veníamos para acá, ha cambiado varias veces. Y uno de los puntos que estuvo establecido es que, porque
o sea, me gusta tirarme al medio, te parece. Es que el invitado me da una pregunta, ¿vale? Esta pregunta no tiene que ver con la lista de preguntas, no tiene que ver que quizás con el podcast, tiene que ver contigo, tiene que ver con alguna duda existencial, moral, ética que tú hayas tenido o tengas desde hace mucho tiempo y que me la puedas hacer. Puede que yo no tenga la respuesta, ¿vale? Pero intentaré responderla. A ver, ¿qué puede ser? Está complicada. ¿Qué podría ser? ¿Qué pregunta podría hacerte? ¿Qué cosas recuerdas de la época cuando yo era tu profesora? ¿En qué tipo? ¿De tú como profesora o de la época como tal? Como cuando yo era tu profesora. Ok. Y eso que no veían literatura, veían una vez a la semana, Sí, creo. sí, sí, súper poco. Ajá. Yo recuerdo que recuerdo, a ver, hay recuerdos muy vívidos y recuerdos un poquito bastante difusos, porque al ser el último año era como que es el fin de esta etapa, se acaba todo. Entonces yo recuerdo que, no sé, es que tú llegaste, tú llegaste, ya te puedo Ya, llamar bastante tarde, tiempo, sí. es que me remonté en ese momento. A ver, te voy a contar algo muy, muy personal sobre la situación de profesores, ¿vale? En este lugar donde yo estudiaba, al menos el profesor de literatura cambió muchísimas veces. Ajá, sí. Eran pocos los profesores de literatura que se quedaron. Yo me acuerdo, puchica, de 4 en específico, una señora. Esa es la que menos recuerdo. Recuerdo a un señor muy viejito que decía que llegaba a la clase y llegaba, cierren los libros, ¿no? Eso no importa. Yo les voy a contar de lo que va la literatura. Y se ponía a contar una historia y traía sus Ya. textos escritos. Mira, esto es lo que yo he escrito, así tienen que hacerlo. Aquí es donde van a sacar o pueden sacar los temas y demás. Era como al momento, saquen lo que sienten en ese instante con él. Luego llegó otro profesor que solo se basaba en la gramática. Y era como muy estudioso en cositas en específico, era como muy puritano en la literatura, constantemente en cómo se lleva, cómo son las formas literarias, cómo las utilizas, dónde debes utilizarlas. Era como muy hermético, ¿no? Y luego y cada uno tuvo una historia totalmente, cómo salió, cómo entró. Era muy divertido cómo se daba el proceso de entrada del profesor y salida del profesor. Y luego al final sí fue totalmente distinto porque a pesar de que llevamos muy, muy pocas horas de estudio contigo, tú llevabas como más textos hacia el gusto personal, siento yo. Como que dabas, de cierta manera, permiso de que cada quien leyera lo que le gustara. Y también se dio más o menos el uso más grande o la temporada que tuvo más uso la biblioteca, en donde se tuvo más momentos para que cada quien escogiera y pudiera leer y hiciera sus resúmenes. Y de lo que más recuerdo fue que como fue tan breve todo, te envié el video de cuando tú nos despediste. Ah, sí, 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 sí. de esos momentos que para mí en un podcast pasado hablé de eso, de que yo era un ente que llevaba una cámara constantemente a pesar de que no se permitía tratar de grabar las cosas. Y ahora eso es normal. Y era un bicho raro en ese momento. Entonces, tenerte aquí en este podcast después de mucho tiempo, a conectar con esa vez que filmé ese pedacito de tú diciéndonos, básicamente nos dijiste fue como, no los conozco mucho, pero la vida es complicada, la van a tener difícil, pero mientras mantengan su corazón intacto y shalala, shalala, shalala. Un bonito mensaje, a pesar de que no tenías una conexión tan fuerte como otras personas que llevaban desde el inicio que estuvimos. Claro. Ajá. Eso sí, más o menos eso recuerdo. Ah, chévere, sí, sí. La vez que tú me mostraste el video, wow, me vi hace un montón de años atrás y sí, sí, sí. Claro, el hecho de yo llegué con ustedes creo que fue en agosto y no los veía mucho tiempo, entonces no tenía como que mucha conexión con ustedes. Pero era chévere, de todas maneras, como, porque también fue mi primer año de ser docente. Okay. Entonces, fue como que el primer curso y ya me habían dicho los chicos, Miss, nosotros votamos a los profesores de literatura, así me decía. Y yo, ok, pero a mí no me van a votar, tenlo por seguro. Entonces, sí. Eso es lo que Sí. traté de decir. Ya lo dije directamente. Sí, pero fue así, una experiencia súper, súper maravillosa. Ok. Entonces, ya entrando en el final del podcast, producción, ¿usted tiene alguna pregunta? Déjame prenderte el micrófono. ¿Cómo recuerdas a Dean en esa época de La mejor pregunta para el adolescente revés. en el colegio, básicamente como alumno? O sea, ¿cómo es esa versión? De ese pequeño momento. Eh,
era el más callado, porque habían otros que hablaban más. Sí. Entre esos Leonardo, Oliver, Brian, Ajá, eran como Chauca. que los más entradores, ya, pero era el que daba los mejores comentarios. Oh, ok. Ajá, dentro de cuando hablábamos, creo que con ustedes toqué el tema de literatura ecuatoriana. Sí. Entonces tenía los comentarios más acertados, los otros eran como que súper escuetos. El de Dean sí, era más, se notaba que leía, que pensaba. Que yo para esa época ya escribía. Yo recuerdo que a mí me nació escribir desde muy pelado y en esa época escribí muchos poemas a muchas chicas de las que me enamoré. Entonces sí, por medio de la escritura, eso es lo que para mí ha sido raro. Yo no leí para escribir, yo escribí, luego leí. Siempre me pasó, siempre escribía como cosas de mis ideas y luego, no sé, a García Márquez o Jonas Mekas en sus algunos artículos de Tinto Brass, algunos artículos de John Berger, era como que yo tuve una idea parecida hace mucho tiempo aquí y este man también, pero yo no era pura mayéutica de cómo vivir la vida, ¿no? Claro, es increíble cuando hay esa conexión, ¿no? Y descubres, wow, alguien pensó eso. Ajá. Entonces sí, o sea, eso es lo que yo sí recuerdo, ¿no? Y que cuando les mandaba a escribir, ¿no? Comentario, resumen, algo así, claro, la letra y todo no tenía tantas faltas ortográficas, era el que menos problema tenía en ese aspecto y conectaba muy bien las oraciones, o sea, había una muy buena cohesión. Ajá, entonces el resto sí sufría, porque ¿qué está tratando de decirme en esto? Pero con él no, entonces sí, eso era chévere. Y de ahí decidí estudiar el preuniversitario en literatura y luego me cambié a cine, porque la vida y esas cosas. En serio, Tatiana, ha sido un proceso muy largo porque te invité hace muchísimo tiempo y recién ahorita se está dando. En serio, muchísimas gracias por venir. Tus redes sociales para que te busquen, tus textos, lo que saques, nuevas obras, para que te sigan. Claro, en todas las redes sociales, en todas, Instagram, Facebook, Twitter, estoy como Tatiana Mendoza Armijos. Ajá, pueden ahí buscar. Claro, tienen que poner no, buscar mi usuario y yo aceptar. No lo tengo en privado. Ok. Ajá, no todos pueden estar dentro de mis redes sociales. Porque tengo muchos alumnos y ellos de pronto buscan a sus profesores, ¿no? Entonces descubren, oh, la Miss ha escrito. Entonces, esto me ha tocado, estudiantes míos, usted tiene un poemario, pero es erótico. ¿Qué es erotismo? Claro, saben lo que es erotismo, ¿no? Entonces me buscan y quieren ser mis amigos. Yo, no, tienes que graduarte y ahí podemos ser amigos. Antes no, pero sí, ese es mi usuario. Ok. Producción, sus redes sociales para que le sigan a usted. Como él hace. Ok, a mí me pueden seguir en todas mis redes como Dean Jiménez-bajo. Eso sería todo por el podcast de hoy. Espero que YouTube considere de la manera más correcta todas las palabras que se dijeron en este podcast. Eso que fue poco, no fue intenso. Ok, chao. Chao.